Vinga, doncs estem a poques hores de la signatura de discos a Saragossa, dels concursants que ara mateix són fora de l'Acadèmia d'Operació Triunfo i, a més, preparant la nit de la gala dels Premis Forqué, on cantaran aquests concursants. I avui, per explicar-nos tot això, tenim a Raúl, un dels concursants d'aquesta edició. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, la verdad. Muy ilusionado de hacer la entrevista porque hace muchos días que no hago unas cuantas y ya la había pillado tranquillo. Deu ser, Raúl, la tònica habitual, no?, d'aquests dies, no parar d'atendre els mitjans després de la repercussió que està tenint aquesta edició d'Operació Triunfo. Sí, la verdad es que es increíble todo lo que conlleva OT y lo grande que se ha hecho este año. No me lo podía llegar a pensar que sería así de grande nunca. Y la verdad es que sí, no paramos. En unes hores, el dissabte, estareu signant discos a Saragossa. Serà la teva tercera vegada ja, no?, després de Barcelona, Sevilla i ara Saragossa. No, será la cuarta. ¿La cuarta? Porque, sí, porque hice Barcelona, Sevilla, Madrid y ahora Zaragoza. Sí. Pues era un montón, la verdad, porque me pilló justo que cuando salí que se iban a hacer 2 firmas más y en 2 días diferentes y pedí ir a las 2 porque había mucha gente que quería que fuera. Y pues es increíble ir a las firmas y ver tanto apoyo, tanta gente, todo el mundo siempre positivo, es increíble. Raúl, s'ha de dir que com la de Barcelona igual ninguna, no? Val ser la primera, tot això d'estar dintre l'acadèmia i després veure la repercussió. Claro, es que al principio no sabíamos nada. No sabíamos cómo estaba haciendo OT, no sabíamos si la gente nos apoyaba, ni cuánta gente nos apoyaba. Y nada más salir en Barcelona y ver tanto fue sin palabras, la verdad. Perquè què vas fer justament quan vas sortir de l'acadèmia, Raúl? Cuando me expulsaron. Sí, ¿qué va ser el primer que vas fer? Lo primero que hice fue llegar a casa, comer mucho chocolate y hablar con mi familia durante horas, casi ni dormí esa noche. ¿Y al móvil el vas tocar en algún momento? Bueno, el teléfono lo encendí y lo dejé porque petó. lo enchufé y petó. O sea, no paraban de aparecer WhatsApps y WhatsApp. Creo que tenía 4.000 WhatsApps y Instagram ya ni me funcionaba. Me tuve que coger un teléfono nuevo. Un telèfon nou, no? Sí. Ara arriba la gala per escollir el representant d'Eurovisió a Espanya, el proper 29 de gener. Sí. Quin vols que sigui el concursant que ens representi? Yo quiero que nos represente a Agoney, porque es su mayor sueño y es quien tiene las mayores cualidades para hacer un super show en Portugal. Mira, jo en aquest cas comparteixo amb el Raúl i, a més, l'altre dia ho preguntava el Roberto a la gala, qui és el que té ganes d'anar? I semblava que l'Agoney era l'únic. Agoney, él es el fan más grande de Eurovisión que hay. Por supuesto nos hace ilusión a todos, a mí me hubiera encantado participar, pero como ya no es posible, pues quiero que lo haga quien más le gusta. Doncs jo em sumo a aquesta aposta del Raúl. Com recordes, Raúl, tu tot el pas ara des de fora d'Operació Triunfo? Como la mejor experiencia de mi vida. ¿Sí? Y con mucha envidia, pero envidia sana, ¿eh? Porque lo veo en el 24 horas, veo las clases, veo las visitas, veo las preparaciones a las galas y eso es como... No tengo palabras, porque me encantaría poder seguir haciéndolo, porque es un regalo, no existe ninguna academia en España que haga eso. De fet, tens a tots els teus Wolfies dient que volen repesca Raúl. Sí. Ojalá, ¿no? Ojalá, sería lo mejor del mundo. Me encantaría, la verdad, poder volver a estar en esa experiencia. Yo he sido parte de ella, pero me gustaría que se hubiera alargado un poquito más, porque mi mayor sueño era estar al final de ese concurso y pasar las navidades allí con los compañeros. Bueno, d'alguna manera, amb el 24 hores segueixes estant una miqueta dins, però clar, com estar-hi dins no hi ha res. Ara que arriba la final, qui creus que guanyarà el concurs? Me gustaría mucho que lo ganara... Personalmente, me gustaría que lo ganara Agoney, Aitana o Miriam. Es que no puedo decir una persona porque es imposible. Es que me gustan todos, pero sobre todo también a Amaya. Es que Amaya últimamente en cada gala está haciendo una mejoría que va en cuesta arriba, no para. Jo crec que ens passa a tots, això de no saber qui volem que guanyi, però són tots tan bons que... Es que no me puedo decidir por uno, me encantaría ganar a mí y a todos, pero bueno. Raúl, tu com veus tot això que comença la gent a criticar gairebé des de la gala 0 als membres del jurat, que igual el fet de no veure el dia a dia, perquè sembla la sensació que dona és que no arriben a veure el 24 hores, no us veuen treballant, i després a vegades us reben uns missatges que igual no són proporcionals a la vostra feina?
Bueno, yo creo que son unos súper profesionales y que aunque no tengan tiempo, cuando llega el día de la gala lo tienen todo al día y que la posición en la que están es muy difícil y que en sus manos está mucho en juego y que la gente tendría que ponerse más en su piel también. Parlant d'aquest 24 hores, Raül, veu arribar al punt, o en el teu cas personal, d'oblidar que teníeu les càmeres? Claro. Es que no puedes estar constantemente pensando me están grabando o esto no lo voy a decir porque tengo un micro, porque no seríamos naturales. Y uno se hace al día a día y al ser uno mismo. Entonces, contra pasaban los días más nosotros éramos. Al principio sí que nos cortábamos un poquito, pero luego con la primera semana ya se pasó todo. Dius que Operación Triunfo és la millor experiència de la teva vida. Sí. Tens algun record, algun moment que sàpigues segur que mai oblidaràs dins de l'acadèmia? Hay muchos. Desde cuando entramos, las caras que se nos quedaron a todos al ver la academia por primera vez, a cuando los profesores estaban orgullosos de mí en el pase de micros y Mamen, por ejemplo, se puso a llorar de la emoción y Laura también. A cuando me fui, el ver caras de pena porque era una experiencia única que compartimos nosotros, a ver al jurado levantarse cuando acababa de cantar, me he llevado muchísimas cosas que no puedo olvidar jamás. I sobretot, Raül, aquesta forma de sortir del concurs d'una forma, jo diria que bestial, ¿no? Amb aquest tema, la teva última gala. Sí, porque esta última canción que hice ha sido la mejor interpretación y vocalmente creo que también. Y he recibido mucho apoyo de parte de la gente porque me fui con una de mis mejores actuaciones, de las que yo he hecho. I a què esperes veure un cop acabi el format ara, el proper febrer, que és la final? A todos, quiero ver a todos porque seguramente nos vamos a reunir todos. Y quiero, es que, por ejemplo, ahora mismo Nerea ha salido y no puedo esperar a verla y estamos hablando para quedar. Pues lo mismo con los demás, es que tengo muchas ganas de verlos a todos. Sens dubte, jo crec que una de les claus de l'èxit ha estat aquest bon càsting, Exacte. amb la naturalitat amb la que heu actuat tots i amb els perfils diferents que us heu complementat d'una forma increïble. Pues sí. Raül, et demanaré només una raó, encara que poden haver-hi milions, això que escoltaràs ara tot seguit. Escolta. No sé si preguntar-te, Raül, si et sona alguna cosa, això. Sí, es una de mis actuaciones favoritas en Operación Triunfo, la verdad. Un temazo de Lady Gaga que me dieron y que nada más dármelo yo sabía que iba a ir bien porque lo amo, este tema. Jo crec que un dels millors piropos que t'han dit al jurat i a l'acadèmia és «Qué voz tan buena tiene Raúl». Pues sí, que se me reconozca más allá de todo, por mi voz, es lo mejor que se puede hacer en un concurso. I com et vas sentir allà de l'escenari interpretant aquesta cançó? Estaba comido por la emoción, la verdad, estaba lleno de emoción, estaba que se me salía por la piel, porque justo esa semana habíamos recibido una llamada de nuestra familia y nada más acabar la llamada me apunté todas las cosas buenas que me dijeron en una hoja para leerlas antes de salir a actuar y salí demasiado emocionado. Raül, gràcies per atendre'ns, per dedicar-nos uns minutets. Per cert, sé que hi ha hagut una persona molt especial que t'ha acompanyat molt aquest temps, que és el teu germà, el que a més jo segueixo perquè m'agrada molt el món del futbol. Soc culer, no soc perico, però el meu segon equip, i és més que un segon equip, és el Getafe, on el teu germà també hi va jugar. Bien. I per tant el seguia, i també, si pots enviar-li una salutació, també jo estaria encantat. Raül, gràcies per atendre'ns. De nada, un abrazo. Que vagi tot molt bé i muchísimas a seguir triomfant. Nos vemos pronto. Vinga, molts èxits. Hasta pronto.